Pues feliz sábado para todos. Qué alegría, ¿verdad? Poder venir a la casa de Dios, poder compartir, poder cantar, poder escuchar, también poder aprender de las enseñanzas, las lecciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. El día de ayer usamos el texto de Romanos y quiero que vayamos al texto de Romanos nuevamente. Ahí lo tenemos, Romanos capítulo 12, versículo 2. Y dice: no os conforméis a este siglo, a este mundo, sino que renovaos o reformad nuestra mente, ¿verdad? Para que entendáis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y les decía que el énfasis de estos días tiene que ver con el reavivamiento, pero les mencionaba que para que pueda efectuarse un reavivamiento en la vida de una persona, este texto es clave porque habla sobre la importancia de no ser parte del mundo en el siglo que vivimos, sino que podamos renovar nuestra mente. Porque es nuestra mente, hermanos, el centro de todo. Ahí se libran las batallas espirituales, la mente. La mente es increíble. Y cuando estudiamos la mente, cómo funciona la mente, entendemos, ¿verdad?, o cómo Dios actúa para poder hacer un reavivamiento, o cómo Dios hace esa transformación en la vida del ser humano para poder ser llenos de su espíritu. ¿Qué es lo que realmente simboliza un reavivamiento? Ser lleno del espíritu. No existe un reavivamiento si no estamos llenos del espíritu. No existe ese reavivamiento. Por eso es clave que en nuestra mente, y una de las cosas importantes, hermanos, para poder comprender esto, y lo vamos a ver en el personaje de esta mañana, tiene que ver con lo que vemos, tiene que ver con lo que escuchamos. Todo eso va creando en nosotros ciertas cosas. Lo que nosotros escuchamos, lo que nosotros vemos, lo que palpamos, va creando hábitos en nosotros. Y cada cosa que nosotros vamos desarrollando, va entrando por nuestros sentidos, va creando hábitos que se van consolidando en nuestra vida y al final termina siendo lo que nosotros somos hoy. Pero está muy ligado al temperamento. Por eso vamos a estar hablando hoy de Pablo. Conseguí una foto, ¿verdad? No sé si era Pablo así, pero seguramente que este pudiese ser Pablo después de la conversión, no antes, porque está muy consagrado, ¿verdad? Con sus manitos al cielo. Así que este sería Pablo después, ¿no? Entonces el tema de hoy, de perseguidor a apóstol. Y estamos hablando, ayer hablamos de ¿quién? De Pedro, cómo, ¿verdad?, negó al Señor, y aún en medio de eso, Dios luego se manifestó. Él fue lleno del Espíritu Santo. Vemos que luego predica y bueno, da testimonio de lo que causa un reavivamiento en la vida de una persona. Hoy es Pablo, aunque Pablo, ayer me lo voy a corregir hoy, el temperamento principal, porque tenemos dos temperamentos predominantes. En este caso, el temperamento de Pedro era, yo coloqué ayer que era colérico sanguíneo, pero era al revés, era sanguíneo colérico. Porque hoy tenemos el caso de Pablo y vamos a evaluar el temperamento colérico. ¿Sí? Vamos a ver quién era Pablo. Vamos a pasar a la siguiente lámina. ¿Quién era Pablo, hermanos? Bueno, Pablo, su nombre original era Saulo de Tarso. Ya creo que ustedes lo saben. Pablo era judío, era un fariseo. Eso lo podemos ver en el libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 5. Era un ciudadano romano. De hecho, vemos allí en Hechos cómo él explica que nació en Roma y bueno, da algunos detalles. En el libro de Hechos, capítulo 22, versículo 28. Y tenemos también que Pablo comienza,
por decirlo así, en el capítulo 8 de Hechos, comienza a perseguir a la iglesia. Y todos creo que en eso coincidimos, ¿no? En la historia de Pablo, un perseguidor de la iglesia. Pero Pablo, luego de ser perseguidor, empieza a estudiar bajo la dirección de un hombre. A ver, ¿quién me puede decir quién? Gamaliel. Muy bien. Pablo empieza a ser instruido por Gamaliel. Podemos decir que de allí, o en ese contexto, encaja muy bien la historia de Pablo, resumida: un hombre ciudadano, perseguidor de la iglesia, y esto es un detalle que vamos a ver más adelante, perseguidor de la iglesia autorizado por los mismos, ¿verdad? Gobernantes y dirigentes. Así que Pablo, según el contexto o lo que estamos leyendo, Pablo era un hombre de carácter fuerte. Así que parte de las características de un colérico es que tiene un temperamento fuerte. Vamos a ver, no sé, bueno, vamos a ir pasando. El perfil psicológico de Pablo antes de Cristo era que, ya les mencionaba, que era escolérico, melancólico. Vamos a colocarlo allí, que es colérico. Algunas características de un colérico. A ver, ¿hay algún colérico aquí? ¿Hay algún colérico? ¿Sí? ¿Sí? En el temperamento. Yo creo que soy colérico. No sé si colérico sanguíneo, si sanguíneo colérico, pero por ahí va la cosa. ¿Sanguíneo primero? Ah, bueno, muy bien. Bueno, el temperamento allí de Pablo vemos que es colérico o melancólico. Voy a dar algunas características importantes. Lo primero es que un colérico es decidido. Una persona, ¿cuántos decididos hay aquí? Ah, ok, varios Pablos y Pablas. Era una persona que tenía bien orientadas sus metas, ¿verdad? Una de las características. Y el colérico tiene un liderazgo firme. En cambio, el melancólico tiene la tendencia a ser más perfeccionista. A ver, ¿cuántos perfeccionistas hay aquí? Ajá. Esas son algunas características. El melancólico es detallista, ¿sí? Todo está ahí. Si es perfeccionista, es muy minucioso, es muy con los detalles, miren. Y tiene un alto sentido moral. Así que Pablo se puede convertir en un eficaz perseguidor según su perfil o un potencial apóstol. Las dos le quedarían muy bien, porque para ser un perseguidor debe ser un líder, debe tener convicciones claras, ¿cierto? Pero para ser un apóstol, y lo vemos más adelante, también tenía que tener estas cualidades, pero estas cualidades, hermanos, son negativas si nosotros lo colocamos en un espacio diferente que no sea en las manos de Dios. Pueden ser muy negativas, pero si la colocamos en las manos de Dios, podemos entender, ¿verdad?, que Dios puede hacer con este temperamento, que Dios puede hacer con esto su obra. Y aquí viene parte de lo que vamos a estar estudiando, y quiero que vayan a su Biblia en el libro de Hechos, en el capítulo 9. Hechos en el capítulo 9, versículo del 1 al 19, empieza el llamamiento o el llamado de Pablo. No voy a dar tantos detalles, voy a ir resumiendo poco a poco. Libro de Hechos, ¿verdad? Empieza el llamado, y no voy a tomarme tanto tiempo aquí, pero hay algunos puntos claros que es importante resaltar en el llamado de Pablo. Dice: Saulo, versículo 1, respirando unas amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió carta para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres en este camino, los trajese preso. ¿A dónde?
a Jerusalén. Lo primero que vemos, hermanos, es que Saulo tiene una autoridad religiosa, porque fácilmente, ¿verdad?, va a donde están los sacerdotes y le pide una carta para quienes se encuentren en el camino, los traiga. Tiene cierta autoridad Pablo, ¿sí?, para perseguir a los discípulos. Así que el sumo sacerdote en este caso le permite arrestar a los cristianos y dice y sigue diciendo que Pablo, ¿verdad? Versículo 3, yendo de camino, ¿a dónde iba? A Damasco. Entonces dice, yendo por el camino, aconteció que estaba cerca de llegar a Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en la tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien persigues tú. Dura cosa te es dar coces contra aguijón. Hay algo que hay que resaltar en este encuentro. Y creo que todos los notamos, ¿no? Pablo, ¿verdad?, se encuentra con una luz, se encuentra con un llamado. Porque, hermanos, Dios tiene diversas maneras de llamar, o de llamarnos, o de llamar a sus hijos. Vemos que en el caso de Pedro, ¿cómo Dios lo llama? ¿A través de qué? A través de qué Pedro siente el llamado de Dios. A ver si recuerdan ayer los que vinieron. ¿Cómo Pedro siente el llamado de Dios? Cuando lo niega. Cuando lo niega. Hay un punto, ¿verdad?, en esa negación que hace reflexionar a Pedro y dice profundamente en su corazón: lo que he hecho es negar a Dios. Esa negación hizo reflexionar y dijo: wow, lo que he hecho está mal. Y empieza en la vida de Pedro a regenerarse esa transformación, ese cambio. Pero en la vida de Pablo fue diferente. Porque aunque Pablo estaba persiguiendo al pueblo de Dios, aunque Pablo estaba persiguiendo, ¿verdad?, al remanente de Dios, Dios se le presenta de manera directa. Puede ser que Dios use nuestro temperamento para que de alguna forma pueda llamarnos. Porque en el caso de Pedro le decía al Señor: Señor, yo jamás te negaría. Todos los demás pueden hacerlo, pero yo no. Pablo, al tener un temperamento fuerte y de convicciones fuertes, la única manera, entiendo yo, que podía Pablo entender el llamado que Dios le estaba haciendo era ¿cómo? Presentándosele. De una manera fuerte. Y eso es la primera lección que tenemos que aprender hoy. Dios, hermano, nos llama de maneras diferentes. Pero ese llamado es un llamado único. Y es a servirle. Puede ser que sea quebrando el espíritu, que fue la experiencia de Pedro, quebrando su espíritu por sus decisiones, por su mala manera de hacer las cosas, porque era muy temperamental, era muy salido, por decir así, o era muy entregado, el primero. Y Dios lo llamó, tal vez por su mismo temperamento, por ser salido, negó al Señor. Por querer no hacerlo, por allí, ¿verdad?, lo terminó haciendo por ser salido y terminó negando a Dios. Pero en el caso de Pablo, tenía que ser el llamado ¿cómo? Contundente. Tenía que ser fuerte. Dice la historia entonces que un resplandor, pero este resplandor empezó a causar algunas cosas. Versículo 6 dice que Pablo estaba ¿cómo? Temblando y... ¿Cómo estaba? Temblando y... temeroso. La pregunta es, ¿cómo un colérico, verdad, que es tan decidido, tiene metas claras,
tiene un liderazgo firme. Un colérico, hermano, hay que darle la razón si no quiere seguir peleando. Lo digo porque soy colérico. Porque son de convicciones fuertes, claras. Pero el fuerte, hermano, ante la presencia de Dios, es débil. Y entonces se le presenta al Señor, y entonces Pablo estaba como temblando. Lo que estaba ocurriendo en la vida de Pablo, un llamado directo de Dios, viene y le dice, ¿qué quieres que yo haga? Hay personas que tienen a su esposo o a su esposa y dicen, no, ese es más duro. Ese, hermano, cuando Dios toca, cuando Dios mueve, cuando Dios se presenta, no hay nadie duro que pueda resistirse a la voluntad de Dios. Pablo estaba siendo sacudido. Él no iba a reunirse con sus amigos, él iba a perseguir a los cristianos, tenía carta para meterlos presos a toditos, pero se le presentó a alguien que no podía meter preso y que no se pudo resistir a la manifestación que estaba ocurriendo, porque aparte de eso quedó como ciego, no podía ver. La ceguera le duró poco, sí, pero a veces Dios, hermanos, utiliza estos medios fuertes y claros para hacernos entender su voluntad. ¿En qué camino, verdad, estás direccionando tu vida? Y lo digo por la siguiente razón. Yo no quiero aquí condenar ni juzgar a nadie, quiero que más bien se entienda el concepto. Vivimos en un tiempo donde nosotros como cristianos tenemos convicciones tan claras, tan fuertes, que escúchame bien, que ni el mismo Espíritu Santo puede movernos de estas convicciones. De lo arraigado que las tenemos. No es que no quiera movernos, es que nosotros mismos no estamos permitiendo que el Espíritu Santo nos hable, porque esto es así. Y si no es así, hermanos, y si es diferente, y el Espíritu Santo quiere mostrarnos, pero nosotros estamos negados, necesitamos tener y aprender a tener un pensamiento, renueven su mente, un pensamiento abierto a recibir y entender el plan y la voluntad de Dios. Podemos estar muy cerrados, es que es así, porque si no es así, no, y lo podemos ver, ¿verdad? En un espacio donde es multicultural. No, es que en Venezuela se hace así. Es que en Colombia se hace así. Es que en Chile se hace así. Es que en Brasil se hace así. Hermanos, gloria a Dios que se haga así, pero tenemos que tener la mente abierta a recibir el Espíritu que nos indique cómo hacerlo aquí. Cómo cumplir la misión aquí. Cómo hacerlo diferente sin quebrantar el principio. Y ese es más adelante lo que vemos en la historia de Pablo. Cómo expande Pablo el conocimiento de algo rígido y de cierto modo, ¿verdad?, lo flexibiliza sin romper el principio. Y les voy a dar un ejemplo, saltándome un poco a la vida de Pablo. Y hay un texto que es muy claro, que él dice que todo me es, pero no todo me conviene. Miren lo que está diciendo Pablo. Miren lo que está diciendo Pablo. Y voy a tratar de más o menos explicarlo. Yo puedo predicar aquí con bermudas, con short y franelilla. Sí puedo. ¿Puedo hablar de Dios, verdad, con franelilla y short? Sí, sí puedo.
¿Puedo hacerlo aquí? Sí puedo. ¿Puedo hacerlo en mi casa? ¿Puedo hablarle a mi esposa de Dios en mi casa en Choria, en Franelilla? Sí. El principio es claro. ¿Podemos hablar de Dios con Franelilla y como estemos? Sí. Ahora, el hecho que se pueda no quiere decir, hay espacios donde ¿qué es lo que quiere decir Pablo? Hay espacios donde me cohíbo de hacerlo. No porque está mal hablar de Dios. Hablar de Dios está bien. Puedo hacerlo yo en pijama, puedo hacerlo yo en short, puedo hacerlo en franelilla, puedo hacerlo de hecho aquí. Pero hacerlo aquí posiblemente no sea conveniente. No porque esté mal, sino porque no es conveniente hacerlo. ¿Porque está mal hablar de Dios así? No. Entonces, Pablo, fíjense cómo Pablo intenta flexibilizar algunas costumbres que se tenían por hechos, que se tenían que hacer de esa manera y de esa forma. Pero Pablo, ¿verdad?, que fue impactado por el Espíritu Santo en este llamado directo de Dios del cielo para Pablo, empieza a hablar y empieza a decir: mira, hermanos, no podemos ser rígidos de pensamiento. Necesitamos entender cosas. Y en este tiempo en el que vivimos, necesitamos ser flexibles. Vuelvo y repito. Podemos ser flexibles mientras el principio esté como se mantenga. Así que Pablo, hermanos, tiembla, es llevado a Damasco, dice la Biblia, permanece 3 días sin poder ver y sin poder comer. Así que entiende Pablo que Dios le está haciendo un llamado y lo designa como instrumento escogido para llevar su nombre a los gentiles, a los reyes, a los judíos. Pero vamos a seguir aquí con el perfil colérico de Pablo. Así que ya tenemos un poco el contexto. Pablo es llamado por Dios y empieza a causarse esa renovación de la mente que Dios quiere hacer. Jesús lo confronta en el libro de Hechos, la siguiente, lo confronta y empieza a definir o redefine su propósito. Hermanos, es posible que Dios tenga hoy que redirigir nuestro propósito. Estamos muy cerrados, muy cómodos, pero puede ser que el llamado que tengas hoy es que Jesús te está confrontando a salir de tu zona de confort y a redefinir cuál es tu propósito. Y el propósito que Dios estaba estableciendo en Pablo era que saliera de su yo. Pablo, un colérico se siente que lo puede todo. Todo. Así que ese era el primer conflicto que entraba en este libro de Hechos. Entra Pablo porque sí, yo lo puedo, pero ahora debo someterme ¿a qué? A la ley de Cristo. Al propósito que Dios tiene. Cuando Dios nos llama, hermanos, nos llama a salir de nuestra forma de ser, de nuestra conducta, de nuestro temperamento, para poder ser usado en las manos de Dios, pero debemos someternos a su ley de amor.
Siguiente. Algunas fortalezas que tenía Pablo, hermanos, es que su liderazgo era estratégico, tenía una alta autodisciplina, tenía una capacidad de analizar las cosas y cuando lo vemos reflejado en sus cartas, cómo analiza, cómo busca solventar aquellos conflictos que habían en los diferentes lugares, cómo tenía la autodisciplina también para escribir las diferentes cartas, poder tener el control, ¿verdad? Tenía un liderazgo estratégico, voy a mandar a voy a mandar a aquel para allá, atiéndamelo, él va a hacer la obra. Así que tenía algunas fortalezas naturales, Pablo, y era una persona como tenía una resiliencia en la adversidad. Y lo podemos ver en texto cuando dice, prosigo a la meta, al llamamiento. O sea, era una persona que insistía, que quería. Algunas debilidades que tenía, y aquí era una de las cosas que le mencionaba al principio, la siguiente lámina, era que tenía una intolerancia hacia las opiniones de los demás. Debilidades sin control del espíritu. Miren, esto es importante. Si usted se siente identificado, para que vea. Intolerancia hacia las opiniones de los demás. ¿Cuánto, verdad? Venimos y ni lo escuchamos. No, eso está medio loquito. Mejor ni le prestemos atención, ¿verdad? No toleraba las opiniones de las demás personas. Tenía una tendencia a ser autoritario, un perfeccionismo como, hermano, si no se hace así, no se hace. Si no es de esta forma, mire, es mejor suspender la actividad. ¿Lo hemos escuchado? Sí. Y falta de empatía era una de las cosas que tenía en las debilidades sin control del espíritu. ¿Qué pasa cuando el espíritu viene a nuestra vida, hermanos? Siguiente lámina. Busque allí Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo del 7 al 8. ¿Qué dice? Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Muy bien. Entonces, Pablo empieza a convertirse desde un perseguidor, empieza a ¿qué? A pastorear, a dirigir, a tener empatía, ¿verdad? Y lo vamos a ver en texto como 2 de Corintios 12 del 7 al 10. ¿Qué dice allí 2 de Corintios 12 del 7 al 10? Y para que la grandeza de las revelaciones no me saltara, me fui dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Muy bien. ¿Pasó del orgullo a dónde? A la humildad. Empezó con un espíritu como humilde, y así de la rigidez empezó a tener ¿qué? Empatía. De la intolerancia ¿a dónde? A la paciencia. Y hay un asunto, hermanos, por la que traigo este tema en esta mañana, y ya vamos finalizando. Por si acaso alguien es colérico y es muy rígido con su hora de almuerzo y está ahorita allí, ¿verdad? Luchando. Nuestra iglesia hoy enfrenta varios desafíos. Y uno de los desafíos que enfrentamos, hermano, es cómo presentamos el mensaje de Dios. Normalmente como nosotros presentamos fue como nos presentaron o nos trataron. Y eso lo repetimos. Pero esto es como la crianza de
un padre. Hay muchos videos ahorita en Instagram, ¿verdad? Donde sale el adulto, ¿verdad? Y dice, los abuelos con los nietos los tratan con cariño, con amor. Y le dice como que se le olvidó el poco de palo que me daba mi mamá y tal. Y entonces cuando le saca, mira, pero está haciendo eso. Si yo lo hubiese hecho, tú me hubieses dado una paliza. Y sale el meme ahí, yo nunca te pegué, ¿no? Dice la mamá y todo lo demás. Pero ese patrón se repite también en la forma como nosotros percibimos el Evangelio. Hay algunos que el Evangelio lo recibió a los golpes, a los trancazos, hermano. Hay algunos que han recibido o recibieron el Evangelio con amor y de esa manera lo transmiten. Pero si lo recibiste a los golpes, ¿cómo lo vas a transmitir? A los golpes. Pero el hecho que el Evangelio se haya transmitido a los golpes, ¿quiere decir que estuvo correcto? No. Por eso Dios pide, hermanos, que nuestra mente sea como transformada, que sea regenerada. Porque el hecho que nosotros hoy en día seamos adventistas, ¿verdad? Necesitamos comprender que la única manera de transmitir un mensaje exacto y preciso es a través del Espíritu. Amén. Y el Espíritu, para los que todavía tienen un pensamiento rígido, el Espíritu, hermanos, actúa con humildad. El Espíritu actúa con paciencia. El Espíritu es empático para con aquellos que no piensan igual que yo. No, hay que ser vegetariano. Tenemos que ir a las montañas. Pero cuando tú le dices a esa persona, no, pero yo me siento aquí tranquilo, todavía siento que no es el tiempo de ir a la montaña. ¿Cuál es la actitud de esas personas? No, está en apostasía. Dios nos manda a las montañas, Dios nos manda aquello. Hermano, yo no estoy diciendo que no. Para quien ha recibido esa luz, vaya. Pero para los que todavía no se sienten convencidos, deja que sea el Espíritu que guíe a la persona a entender el propósito. Si hoy no eres vegetariano, porque quizás no lo has entendido, deja que el Espíritu guíe. No impongas tu criterio, porque el Espíritu trabaja. Porque el Espíritu guía. Y algunos se tomarán 5 años, algunos se tomará 10 años, a otros se tomará 20, a otros se tomará toda la vida. Pero en la misma medida el Espíritu Santo actuará. Algunos cuestan más como Pablo. A otros tienen que pasar algo, una tormenta en su vida para poder reflexionar y decir, esto es lo que quiere el Espíritu conmigo. Pero necesitamos dejar que nuestras vidas estén bajo el control del Espíritu. Tenemos evidencia bíblica, hermanos, ya voy finalizando, de un temperamento transformado. ¿Qué dice Filipenses 3:14? Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué decía antes Pablo? ¿Voy a dónde? ¿A Damasco a qué? Voy al que me encuentre, lo traigo, vamos a meterlo preso, vamos a matarlo, lo que va, pero hay que agarrarlo. Tenía determinación, pero ahora esa determinación, Pablo dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios. Ahora mi determinación es avanzar hacia la recompensa, hasta la meta que Dios tiene. Resiliencia, autocontrol espiritual, lo vemos en los frutos espirituales, en el libro de Gálatas capítulo 5, versículo 22.
Y quiero finalizar con lo siguiente. Pasen la diapositiva. Lecciones para la vida hoy, hermanos, es que Dios usa y moldea tu temperamento. Esas fortalezas naturales con el Espíritu se convierten en virtudes espirituales. Las debilidades requieren entrega y ¿qué más? Una entrega continua al Espíritu. ¿Estás tú hoy dispuesto, verdad, a colocar tu vida y tu temperamento en las manos de Dios? ¿Todavía piensas que a través de la historia de Pablo es bueno decir, ese es mi temperamento, así me quedo? Dios me creó así. Ustedes acéptenme como soy. ¿Será que esa es la actitud que tomó Pablo? Pablo, ¿verdad?, entendió que Dios puede transformar cuando nos dejamos guiar a través del Espíritu. Es posible, hermano, que alguien esté aquí, esté luchando, ¿verdad?, con su carácter. Es momento de dejar que el Espíritu Santo guíe tu carácter. Es momento porque posiblemente Dios va a usar, como en el caso de Pablo, una luz que te deje ciego, por 3 días, para ser condescendiente. Y en ayuno por 3 días. Oye, esa sería una forma, por lo menos particularmente a mí, de Dios llamarme, que me dé sin comer 3 días. Y usted pensará que es mentira, pero fue la forma que Dios me llamó y quiero compartirla para finalizar. Estudiaba en Nirgua, teología, y cuando empecé a estudiar, todos normalmente nos hacían una entrevista, y cuando yo llegaba a esa entrevista, todos tenían una historia de cómo Dios lo llamó. Pero lamentablemente yo no tenía una historia de cómo Dios me llamó, porque yo estaba en ese lugar, porque sentía que en ese lugar era un lugar que Dios tenía para yo aprender de Él y encontrarme con Él, porque yo me estaba alejando. Así que yo dije, Nirgua, allí en el colegio, para los que saben, ¿verdad? Yo decía en mi mente, yo decía, tengo que ir a ese lugar. Tengo que ir a ese lugar porque ahí me voy a encontrar con Dios. Pero yo no quiero estudiar ni administración que daban, ni informática, y mucho menos preescolar, porque yo no he visto el primer hombre dando clase de preescolar. ¿Sí hay? Bueno, pero yo en ese momento no los veía, todos eran mujeres los que estudiaban ahí, así que yo, esa no. Voy a estudiar teología por conocimiento, para aprender. Fui, y cuando llego, que estoy haciendo como la fila para entrar, cada uno le dice al decano ahí su historia, y todos antes la medio cuentan, dicen, mira, Dios me llamó de esta manera. Habían formas sorprendentes, ¿no? Dios se me presentó como Pablo, unas cosas. Y claro, yo escuchaba esa historia y yo decía, yo no tengo historias así tan bonitas, pero tenía que tener una historia del llamado de Dios. Entré a la oficina cuando el decano en esa oportunidad me preguntó cómo Dios me había llamado. Pues yo me inventé una historia. Y le dije, no, Dios me llamó de esta manera, de esta forma. Pero era puro embuste. Y yo quería era entrar a estudiar. Y si no contaba esa historia, si no contaba esa mentira, yo decía, no me van a dejar entrar. Porque aquí quieren pastores, no quieren gente que venga a aprender. Empecé a estudiar. En el 3er año, que empezó una de las crisis en Venezuela, una de las tantas, pero particular ese año, estaba yo en el comedor y ese año me había ido malísimo colportando. El primer año, hermano, yo me sentía como Pablo. En mi mejor momento me fui a Panamá, hice como
$3,000. No, yo era rico cuando llegué a la universidad, pero me lo gasté todo como el hijo pródigo cuando se fue a despilfarrar todo por allá. El segundo año me fue un poquito peor, pero mejor. Hice como la mitad, 1,500. No llegué como el hijo pródigo, pero ahí. El tercer año hice como 200. Y fue uno de los peores años. Estando en el comedor, entre los compañeros, como sabía que había como una crisis, me compartían comida, me daban comida y ahí empecé yo a comer. Pero ustedes ven este cuerpecito, hermano, esto no es pura agua. A mí me gusta comer bastante. Entonces quedaba fallo él y quedaba fallo yo, porque por más que compartiéramos la comida en la mitad, ya nos comíamos y ya a las 2 horas éramos adolescentes, teníamos hambre y nos ruía el estómago y bueno. Así que yo esperaba que todos salieran del comedor y la comida, para los que saben, había un espacio donde dejaban los desperdicios de la comida. Ahí me iba yo a agarrar la comida. Lo que voy a decir va a sonar más o menos feo, pero empezaba a irme a detectar la comida que estaba menos manoseada. Yo dije, no, esta como que no le metieron mucha mano, esta sí está buena. Bueno, la agarraba y me la comía. Así lo hice como por 3 días, pero estando en esa situación, le dije a Dios, le dije, Señor, posiblemente alguien que se siente llamado aguanta esta situación, porque tiene una convicción clara, pero yo no me siento llamado. Yo vengo aquí a aprender. ¿Para qué yo voy a pasar necesidad? ¿Tiene sentido? No tiene sentido. Pero la única manera, ya yo estoy aquí, tengo 3 años, no voy a perder 3 años de mi vida. La única manera de comprender tu plan es que yo no pase por esta situación. Porque sería la evidencia más clara de que tú sí tienes un llamado para mí, pero yo no lo he entendido. Eso fue esa semana, le dije que fue como 3 días. Normalmente estudiábamos hasta el jueves. El viernes hacía mis prácticas en la iglesia del Marqués. Y estando allí, me tocó predicar. Y hablé sobre la fe. ¿De acuerdo del tema? Me hablé sobre la fe. Y cuando salí de ese lugar, empecé a saludar a los hermanos, como normalmente, seguramente lo vamos a hacer ahora al final, saludamos a los hermanos. Se acercó alguien y me dice, cuando termine de saludar, quiero darte algo. Y bueno, terminé de saludar, me acerqué a la persona y yo necesitaba, para tener la comida de todo ese semestre, como en ese momento voy a ponerlos en euros para decir un monto más claro, necesitaba como 1,000 euros. Y el hermano me dio un cheque como con 1,500. Así que los 500 me lo gasté como el hijo pródigo. Y con los 1,000 pagué la comida. Pero esa oportunidad entendí, hermanos, que Dios me había llamado. Dios tiene diferentes formas de llamar a sus hijos. Y quizás los que estamos aquí ya hemos sido llamados por Dios en algún momento y hemos tenido una experiencia con Dios. Pero hoy quisiera que reflexionáramos. Si tú eres esa persona que ya Dios, ¿verdad?, ha hecho un llamado contigo, hoy el llamado que Dios quiere que hagas o que aceptes es el llamado de poder recibir a su Espíritu. Porque no todos hemos recibido su Espíritu. Lo necesitamos. Y el segundo llamado que quiero hacer es que si existe aquí una persona que, como Saulo, ha estado todo este tiempo huyendo de Dios y haciendo tal vez cosas lejos de su presencia, pero que hoy Dios ha tocado su corazón y le hace un llamado para que pueda ser un seguidor de Él. No sé si aquí hay amigos, visitas,
que todavía no han tomado la decisión de entregar su vida a Jesús a través del bautismo. Amén. Amén. Pero si esa es tu decisión, querida hermana, ¿verdad? Y Dios te está haciendo un llamado particular, acéptalo y entrega tu vida a Jesús. Amén. No esperes más. No esperes que seas abordada con la luz que te deje ciega y sin comer, sino que hoy ten la oportunidad de entregar tu vida a Jesús. ¿Hay alguien más que, como esta amiga, acepta esa invitación? ¿Hay alguien más que le dice al Señor: Señor, deseo de todo corazón servirte, dejar de huir y enfocarme en tus propósitos y entregar mi vida a través del bautismo? ¿Hay alguien más? Si no hay nadie más, hermanos, en esta hora me gustaría orar por mi hermana. ¿Cuál es tu nombre? Vanessa. Me gustaría orar por ti, Vanessa, en esta hora. Vamos a colocarnos de pie, vamos a cantar el himno y vamos a tener una oración final. Y me gustaría que, Vanessa, pasaras aquí porque quiero hacer una oración especial por ti. ¿A dónde voy? El vacío que siento en mi ser, solo alguien lo puede hoy llenar. Jesucristo, quien es fiel a mi Dios, pues con su sangre me dio libertad. Reconciliados en Cristo, vida eterna nos da, unidos con su poder y amor nos sostendrá. Dejamos atrás el pasado, en sus brazos hallamos la paz, seguros estamos que por su amor al cielo nos llevará. Cuando nos alejamos, Él nos amó y por su muerte en la cruz nos rescató. Él tomó mi lugar por amor, creando un puente que nos acercó a Dios. Es el momento de abrir nuestro corazón y aceptar su invitación. ¿Quieres ir al cielo con el Señor? Reconciliados en Cristo, vida eterna nos da, unidos con su poder y amor nos sostendrá. Dejamos atrás el pasado, en sus brazos hallamos la paz, seguros estamos que por su amor al cielo nos llevará. Reconciliados en Cristo,